Antes de ver el criterio de clasificación, vamos a ver un ejemplo más para agregar a los del último video. Este ejemplo es un poquito más elaborado. Básicamente es encontrar los puntos críticos de la función xy más 3xz más 3yz con restricción 2x a la 2 más 2y a la 2 es igual a 3z a la 2 más 4. Bueno, entonces lo primero es que la restricción está dada por esta función, donde cuando igualamos esa función a cero, obtengo la misma ecuación de la restricción, ¿verdad? Entonces esa es la función que me define la restricción. Calculamos los gradientes de las funciones involucradas. F de x y z es igual a y más 3z, ¿ok? Esa es la derivada con respecto a x. La derivada con respecto a y, entonces va a ser x más 3z. La derivada con respecto a z va a ser 3x más 3y. Y calculamos el gradiente de g, que en ese caso las derivadas son un poco más sencillas. Con respecto a x es 4x, con respecto a y es 4y, con respecto a z es menos 6z. Entonces el sistema a resolver, el sistema sería y más 3z. Tenemos solamente una restricción, entonces solamente un multiplicador. Es igual a lambda por 4x, x más 3z es igual a lambda por 4y. Ahí vemos que esas ecuaciones son bastante simétricas. 3x más 3y es igual a lambda por menos 6z. Y por último la ecuación de la restricción, que serían 2x a la 2 más 2y a la 2 menos 3z a la 2 menos 4 igual 0. Entonces ese es el sistema por resolver. Simplemente lo voy a simplificar un poco, o al menos hacer lo que se vea como bonito. Y más 3z es igual a, bueno, voy a pasar todo de un lado mejor. Y más 3z menos 4x lambda igual 0. X más 3z menos 4y lambda igual 0. 3x más 3y, en este caso sería más 6z lambda igual 0. Y por supuesto la restricción. Ok, entonces ese es el sistema a resolver y vamos a enumerar las ecuaciones. Ok, entonces vean que cada ecuación por sí sola no me dice nada, ¿verdad? No, yo no puedo factorizar nada en ninguna de las cuatro ecuaciones, pero puedo combinarlas. Vean que la ecuación 3 y la 4 son muy diferentes a las demás, pero en la 1 y la 2 hay como cierta simetría, ¿verdad? Te comparten el 3z y la 1 y la 2, si intercambiamos el x y el y, obtenemos una ecuación de la otra. Entonces, cuando eso pasa, usualmente yo puedo restar. Entonces, puedo restar la ecuación 1 menos la 2. Entonces, vean que eso me quedaría y menos x menos 4x lambda más 4y lambda es igual a 0. Es decir, se está cancelando el 3z y eso ya me queda factorizable, ¿verdad? Yo puedo sacar y menos x y aquí me quedaría 1 más 4 lambda igual 0. Eso me da dos casos. Y es igual a x o lambda es igual a menos un cuarto. Entonces, esos son los dos casos que me ofrece esa combinación de ecuaciones.
Y de nuevo lo que hacemos ahora es ver cómo se combinan estos casos junto con el sistema original. Entonces, para eso vamos a analizar creo que el caso más, bueno, el caso más sencillo de analizar va a ser el caso lambda es igual a menos un cuarto. Bueno, igual hay que analizar los dos casos, digo que es el más sencillo porque lo tengo acá resuelto, pero entonces vamos a ver ese caso primero. Ok, entonces en ese caso es ver cómo se transforma el sistema original si sustituimos lambda es igual a un cuarto, menos un cuarto, perdón. Entonces voy a copiar el sistema. Ok, y lo vamos a transformar con lambda igual menos un cuarto. Entonces vean que si sustituyo lambda igual menos un cuarto, entonces aquí me va a quedar, vamos a ver, aquí me va a quedar más x. En el segundo caso me va a quedar más y. O sea que básicamente es la misma ecuación, ¿verdad? Porque de hecho esos casos los obtuvimos combinando. Y si pongo lambda menos un cuarto en esta ecuación, entonces quedaría menos 3 medios. Entonces, lo primero es, voy a eliminar la primera ecuación para no tener repeticiones. Y voy a trabajar solamente con 3 ecuaciones. Ok, entonces con esas 3 ecuaciones vamos a continuar el resto del proceso. Les voy a poner ecuaciones determinantemente 4. Entonces aquí va a ser 5, 6 y 7. ¿Ok? Entonces, con esas ecuaciones vamos a ver qué podemos obtener. Eh, Algo que puedo hacer es utilizar las ecuaciones 5 y 6 para obtener cuánto vale, o sea, las ecuaciones 5 y 6 son ecuaciones lineales donde tengo 3 variables. Entonces yo puedo utilizarlas para escribir una de las 3 variables en términos de las otras y sustituir en la ecuación 7 para obtener una ecuación cuadrática que me va a dar el valor de una de ellas. Entonces, vamos a ver qué resulta. Por ejemplo, yo podría decir, eh, vamos a ver, no sé, de la ecuación 6, ahí despejando y sustituyendo, yo puedo decir que, creo que lo más fácil de despejar es el z para que no me quede fracciones. Yo tengo que z es igual a 2x más 2y. Porque paso a dividir el 3 y paso a multiplicar el 2. Entonces al menos con eso elimino las fracciones. Y si sustituyo en la ecuación 5, entonces tendría x más 6x más 6y más y es igual a 0. Entonces vean que eso implica que y es igual a menos x. ¿Ok? Vean que eso automáticamente implica también que como y es igual a menos x, entonces z es igual a 0, porque z era 2x más 2y. Entonces, yo puedo sustituir todo eso en la ecuación 7. En la ecuación 7 me va a quedar entonces 2x a la 2 más 2 veces menos x a la 2 menos 3 veces voy a escribir 0 a la 2 menos 4 igual 0. Entonces de ahí me va a salir 4x a la 2
menos 4 es igual a 0, o sea, x a la 2 es igual a 1, y eso me da dos soluciones. X igual más menos 1. ¿Ok? Entonces, vean que, ¿qué tenemos entonces? Tenemos dos puntos, porque ya tenemos quiénes son los valores de x, y z. Para x igual a 1, vean que y es menos x, entonces y es menos 1, z es 0, y estamos aquí en el caso lambda es igual a menos un cuarto. Para x igual a menos 1, y es 1, z es igual a 0, y para ambos casos, lambda es igual a menos un cuarto. Porque ese es el caso que estábamos trabajando. Entonces, lambda menos un cuarto para ambos. Y el segundo caso es y igual a x. Entonces, el caso 2 es el caso y igual a x. Me devuelvo a copiar ese sistema, el sistema original. Voy a copiar solamente las tres primeras ecuaciones, bueno, las tres últimas ecuaciones más bien, porque de nuevo, como estos casos que estoy trabajando originalmente, vienen de la primera ecuación combinada con la segunda, entonces la primera y la segunda van a quedar lo mismo cuando considero el caso. Entonces, si tenemos y igual a x, voy a cambiar todas las y's que hay por x. ¿Ok? Entonces, ese va a ser mi nuevo sistema. Lo más que puedo hacer es simplificarlo un poco, ¿verdad? Lo que puedo hacer es, bueno, la primera ecuación no se simplifica mucho, x más 3z menos 4x lambda, perdón, aquí me faltó igualar a 0, ¿verdad? Igual 0, igual 0, igual 0. Esto igual a 0. Aquí lo más que puedo hacer es 6x más 6z lambda igual 0. Y abajo 4x2 menos 3z2 igual 4. Voy a ponerlo así. Y tenemos ecuaciones, la última termina en 7. Entonces voy a ponerles ecuaciones 8, 9 y 10. ¿Ok? Entonces, pues hay que ver cómo nos arreglamos con ese sistema. Vamos a ver, de la ecuación, de nuevo, cada ecuación por sí sola no me dice nada, ¿verdad? No me dice mucho. Aunque yo puedo factorizar, bueno, de hecho, mejor voy a dejar el 4 del otro lado para que se vea, o sea, aunque yo puedo factorizar un poco por diferencia de cuadrados esa ecuación 10, no me dice nada porque tengo un 4 ahí estorbando. Lo más que puedo hacer es, y vean que no se parecen entre sí ninguna ecuación, lo más que puedo hacer es la 9 despejar y sustituir en las otras, ¿verdad? Entonces, de la ecuación 9, yo tengo que, de allí, lo más que me sale es que x es igual a menos z lambda. Al menos es un despeje simple que puedo hacer ahí, que solo tengo dos términos. Entonces, puedo sustituir en la ecuación 8. En la ecuación 8, si yo sustituyo x es igual a menos z lambda, me va a quedar menos z lambda más 3z menos 4 veces z lambda al cuadrado igual a 0. ¿Ok? De ahí puedo factorizar un z al menos. Bueno, voy a factorizar un menos z y me quedaría 4 lambda al cuadrado más lambda menos 3 igual 0. Entonces al menos pude factorizar algo. Pero, bueno, y ese segundo se puede factorizar. Sería menos z. Aquí creo que se puede factorizar como lambda más 1.
Y aquí sería 4 lambda menos 3 igual 0. Déjame ver si esa factorización está bien. Sí, creo que sí. Entonces, esto me da tres soluciones. Z igual 0, lambda igual menos 1 y lambda igual 3 cuartos. O sea, tenemos tres casos acá, tres subcasos más bien. Entonces vamos a analizar cada uno por separado. Entonces, el caso 2A, perdón, sería el caso Z igual 0, ¿verdad? Todos estos son subcasos del caso Y igual a X. Entonces veamos el caso Z igual 0. Y para eso, lo que hacemos aquí es ver el sistema del caso, ¿verdad? El sistema del caso que estamos trabajando. Ese es el sistema nuevo del caso que estamos trabajando. Entonces, si yo pongo Z igual 0, aquí lo que pasa es que se eliminan todos los zetas. ¿Ok? Entonces desaparece todos los zetas, desaparece casi que la mitad del sistema. Eh, pero eso automáticamente me dice que no hay solución, ¿verdad? ¿Por qué no hay solución? Porque estas dos ecuaciones del final no son compatibles. Voy a escribirlo en rojo mejor. Esas ecuaciones son no compatibles. Creo que ese era el término que se utilizaba. No sé si saben ese término en álgebra lineal, ¿verdad? Porque mientras, o sea, la ecuación de abajo me dice que x es igual a menos 1, 1, pero la ecuación de arriba me dice que eso es igual a 0. Vean que eso no cuenta como que hay dos casos, ¿verdad? Porque no son dos casos, sino, o sea, la solución de un sistema tiene que cumplir todas las ecuaciones a la vez. Y no puede cumplir que, o sea, una me dice que x es igual a 0 y la otra me dice que x es igual a 1 menos 1, ¿verdad? O sea, son casos no compatibles. Ok, entonces no hay solución. Entonces, al menos ese caso no me dio tanto problema. Veamos el caso 2b, que el caso 2b sería lambda es igual a menos 1. De nuevo, tomo el sistema original y me fijo a ver qué pasa si lambda es menos 1, ¿verdad? Entonces, si lambda es menos 1, aquí me va a quedar un más. Si lambda es menos 1, aquí me va a quedar un menos. Entonces, ese es mi nuevo sistema. Eh, voy a, vamos a ver, si todo va bien. Sí. Ok, sí, sí, ese es mi nuevo sistema. Entonces, bueno, no sé si numerarlas, ya serían ecuaciones 11, 12 y 13. Solo para tener un orden. Entonces, ven que ya la ecuación, la 12 se ve muy simple, ¿verdad? De la ecuación 12, yo tengo que z es igual a x, ¿ok? Entonces, en la ecuación 11, yo puedo sustituir, ¿verdad? En la ecuación 11, yo tendría entonces que 8, vamos a ver, bueno, perdón, la ecuación, sí, la ecuación 11 no me dice nada. Bueno, básicamente la ecuación, la ecuación, o sea, la ecuación esa 8 es la que me originó los casos, ¿verdad? Entonces, la ecuación, de hecho voy a eliminar aquí, esta fue la ecuación que me dio los casos. De hecho, tuve que haber cometido algún error.
en algún momento. Bueno, no. Bueno, no importa, voy a seguir trabajándolo. Eh, bueno, en la ecuación 11, vamos a ver si todo sale bien acá. Siento que tengo un error de signo. X más 3z no lambda igual menos 1. En la ecuación 11, entonces me dice que 8x es igual a 0. Entonces vean que eso me implica de una vez que x es igual a 0. Entonces, en la ecuación 13, bueno, esto implicaría también que z es igual a 0. En la ecuación 13, entonces me va a quedar, pues nada, me va a quedar que menos 4 es igual a 0. ¿Verdad? Entonces, en este caso tampoco hay solución. Ok. Tengo un error con respecto a mis apuntes, porque en mis apuntes sí me salía, es que tengo un error de signo en mis apuntes, creo que es eso. Ok, entonces, vamos a ver. Sí, el problema es que la ecuación, si x es igual a z, la ecuación 11 me da que x es igual a 0, sí, no hay de otra. Ok, y por último, el último caso, caso 2c, es el caso de lambda es igual a 3 cuartos. En ese caso, de nuevo modificamos el sistema. Voy a copiar el sistema original. Bueno, el sistema original del caso 2. Si lambda es 3 cuartos, entonces sería cambiar este 4 por un 3. Y aquí me cambiaría, si pongo 3 cuartos, eh, vamos a ver, sería 6 multiplicado por 3 cuartos, sería 18 cuartos, que eso es 9 medios. Vamos a ver, siempre que tengo algún error. Sí, más 9 medios. Bueno, ahí puedo dividir todo entre 6. Bueno, luego a ver cómo lo arreglo. Entonces, bueno, y la ecuación, la última no se modifica porque todo depende de lambda. Sí, no depende de lambda más bien. Ok, entonces, de la ecuación, vamos a ver qué puedo sacar aquí. La ecuación, bueno, voy a enumerar las ecuaciones. Creo que teníamos hasta el 13, entonces 14, 15, 16. De la ecuación, bueno, cualquiera, pues los dos son muy simples, pero por ejemplo de la ecuación 14, yo tengo que, vamos a ver, x, si puedo despejar ahí, me queda que x es igual a menos 2, z es igual a 3 medios, no, z es igual a 2 tercios, 2 tercios x, ok. Y de la ecuación 15 creo que ya llegó a una contradicción, entonces ya no. De la ecuación 15 yo llego a que, vamos a ver si despejo de ahí, z es igual a,
menos 4 tercios X. Creo que eso está bien. Y eso ya dice que no son compatibles. Bueno, no, eso me implicaría que para que eso sea cierto, ¿verdad? X igual Z igual 0. Pero de nuevo, eso no es compatible con 16. Ok, entonces, ese caso no me ofrece solución. Entonces, los únicos puntos críticos son los primeros. Entonces, los únicos puntos críticos son 1, menos 1, 0, menos 1, menos 1, 1, 0, ambos con lambda igual menos un cuarto. Entonces ven que nos salieron un montón de casos. No todos los casos daban puntos críticos. Básicamente el caso y igual a X era incompatible. Quizá al rato se podía haber descartado desde el inicio que ese caso era incompatible, pero bueno, tuvimos que ir por los 3 subcasos para ver que todos son incompatibles. Entonces aquí tenemos un ejemplo más de cálculo de puntos críticos. Ahora lo que vamos a ver vamos a ver dos cosas. Primero, que existe un método un poco complicado, cómo clasificar estos puntos críticos. Y segundo, que este método no importa tanto por el hecho del contexto en el que salen estos problemas. Entonces, vamos a ver primero el método de clasificación y segundo, vamos a ver por qué no importa. Básicamente por la naturaleza que les explicaba en el video pasado, de que el problema de multiplicadores de Lagrange viene básicamente de analizar un conjunto, máximos y mínimos, en la frontera de un conjunto. Entonces, básicamente lo que tenemos es que nosotros podemos sacar todos los puntos críticos en el interior con el método de multiplicadores de Lagrange, sacamos todos los puntos críticos en la frontera y como ya tenemos todos los puntos críticos posibles, entonces lo que podemos hacer es evaluar todos, ver cuál es el más grande, cuál es el más pequeño y eso me va a decir quién es el máximo y el mínimo. Pero bueno, ya les voy a mencionar esto un poquito más adelante. Veamos ahora el método de clasificación de esos puntos. De nuevo, el método de clasificación aquí es un poquito más difícil de justificar porque es un poco más técnico. Entonces, voy a verlo de la siguiente forma. Entonces, vamos a ver lo que es clasificación. Por medio de un método que se llama el Hessiano. Se le dice Hessiano hablado, o a veces se le dice Hessiano aumentado, o el Hessiano bordeado. Básicamente consiste en lo siguiente. Tenemos tenemos una función, o sea, no, el problema tenemos una función f y restricciones desde G1 hasta Gm. Entonces, vamos a ver lo que es la función de Lagrange. Que esa función voy a escribirla de esta forma. Va a ser una función con todas las variables de los sistemas. Entonces va a tener como entrada las m multiplicadores de Lagrange y las d variables. Y básicamente la función va a ser, voy a correr esto para que se vea bien, va a ser la función f menos lambda 1 veces
G1 de X menos, y así sucesivamente hasta lambda M de Gm de X. ¿Ok? Entonces, un ejemplo de esto es, o sea, ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso tres variables, una restricción, que es el más típico? Entonces, en ese caso, la función de Lagrange va a ser algo así. Se pone primero el multiplicador, ahorita vamos a ver por qué. Y en este caso va a ser f de x y z menos lambda veces la restricción. ¿Ok? Entonces es una función de 4 variables. Eh, los puntos críticos de L son soluciones del siguiente sistema. Gradiente de L de voy a ponerlo así, lambda 1 hasta lambda m, y las otras variables, ¿verdad? Y las variables x, x1 hasta xd igual 0. Entonces, la solución, esos son los puntos críticos normales y corrientes, ¿verdad? Los puntos críticos en el sentido que vimos al inicio, ¿verdad? Pero veamos para la función de Lagrange qué es eso, ¿verdad? Por ejemplo, vean que la derivada o veámoslo así, el gradiente vamos a verlo así. La derivada de L con respecto a xy, voy a poner xj, con respecto a xj, es igual a la derivada de f con respecto a xj. Aquí estamos derivando, o sea, la derivada de L con respecto a las variables x, pues esto depende de x, ¿verdad? Entonces es la derivada de esto con respecto a xj, y cada una de estas cosas depende de xj. Entonces sería menos lambda 1 veces derivada de G1 con respecto a XJ menos lambda 2 veces derivada de G2 con respecto a XJ y así sucesivamente. Hasta lambda M derivada de Gm con respecto a XJ. Entonces, vea que esa ecuación es la misma. O sea, es lo mismo que vemos cuando resolvemos el sistema de Lagrange, ¿verdad? Que es que las derivadas de f son combinaciones lineales de las derivadas de g por medio de los multiplicadores. Entonces, eso en ese caso. Y las derivadas de L con respecto a un lambda j, podemos verlo acá. Por ejemplo, la derivada de L, vean que los lambdas aparecen solamente aquí. Entonces, la derivada de esta función, por ejemplo, con respecto al lambda 1, va a ser toda la función G1. La derivada con respecto al lambda 2 va a ser la función G2. La derivada con respecto al lambda m va a ser la función Gm. Entonces, básicamente la derivada de lambda, bueno, voy a poner aquí un k mejor para que sean índices diferentes. La derivada de L con respecto a lambda k es la función Gk. Entonces, vea que el sistema gradiente de L es igual a 0, es el mismo que el sistema gradiente de F es igual a lambda 1 gradiente de G1 más
más lambda m gradiente de gm, g1 igual 0, g2 igual 0, gm igual 0. ¿Qué es el sistema que resolvemos cuando estamos resolviendo un problema de Lagrange? De hecho, la demostración del teorema de multiplicadores viene de considerar esta función de Lagrange y, bueno, y optimizarla. ¿Ok? Entonces, el método para clasificar puntos críticos considera más bien el hessiano de esta matriz. Entonces vamos a consideramos la matriz hessiana de L en los puntos críticos que encontremos. ¿Ok? Entonces, voy a anunciar el criterio. Y vamos a hacer unos cálculos de cómo queda ese hessiano. O cuál es el hessiano. Bueno, en general yo puedo calcularlo, ¿verdad? Vean que, bueno, ya tenemos las primeras derivadas. Voy a copiar estas primeras derivadas para utilizarlas. Voy a copiar estas primeras derivadas. Vamos a ver qué pasa cuando calculo segundas derivadas. Por ejemplo, si yo calculo, no sé qué pasó aquí, si yo calculo la segunda derivada de L con respecto a un xy y con respecto a un xj, vamos a asumir que son de clase C2 para que las derivadas mixtas sean iguales. Esto va a ser igual a derivar con respecto a xy todo esto de acá. ¿Ok? Entonces, en ese caso, bueno, voy a copiarlo. ¿Ok? Entonces, en ese caso me va a quedar las segundas derivadas. O sea, me va a quedar la misma ecuación, pero en segundas derivadas. Bueno, no voy a escribirlo todo mejor. Entonces, segunda derivada de f, x y xj, menos lambda 1, segunda derivada de g1, x y xj, menos, así sucesivamente hasta lambda n, segunda derivada de gm, x y xj. Entonces ahí parece que no hay mucho que hacer, ¿verdad? La fórmula es eso. La otra opción es, ¿qué pasa cuando calculamos la segunda derivada con respecto a un xj y luego con respecto a un lambda k? Es decir, ¿qué pasa si calculamos la derivada con respecto a un lambda? Entonces es derivada con respecto a lambda k de, de esto de acá. ¿Ok? Y vean que si derivo con respecto al lambda k, eh, me va a quedar solamente la derivada de g. La derivada, pero me va a quedar, o sea, el lambda k solamente sobrevive un término. Vean que eso es exactamente la derivada de g sub k con respecto a xj.
Entonces, si yo derivo con respecto al lambda, si yo derivo una derivada con respecto a x con respecto al lambda, me queda eso. Y por último es qué pasa si yo derivo dos lambdas. Entonces, por ejemplo, qué pasa si tengo derivada de lambda m, derivada de lambda k. Eso es derivar con respecto a lambda m, las derivadas que ya tengo con respecto a lambda k, que vean que la derivada con respecto a lambda k era g sub k. Entonces eso es derivar g sub k, y eso es, ya no depende de lambda, ¿verdad? Entonces eso es cero. Entonces tenemos, esas son las fórmulas para todas las posibles segundas derivadas, ¿verdad? Las segundas, si derivamos con respecto a un x dos veces, no hay mucho que hacer, ¿verdad? Porque tenemos eso, tenemos que aparecen las segundas derivadas. Y si derivamos con respecto a un x y después con respecto a un lambda, me van a aparecer todas las derivadas de g. Y luego las derivadas con respecto a g sub k, perdón, con respecto a dos lambdas seguidos me van a dar cero. Entonces la matriz hessiana de L en todas las variables va a ser un poco gigante, porque va a ser algo así. Tomo las variables lambda primero. Entonces, las variables van a ser de esta forma. Voy a hacer la primera, voy a escribir como unas guías y después las borro, ¿verdad? Voy a escribir, bueno, no las voy a borrar. Entonces, tengo las variables lambda 1, lambda 2, hasta lambda m, y tengo las variables x1, x2, hasta xd, y luego para abajo tengo lo mismo, lambda 1, lambda 2, hasta lambda m, y luego tengo x1, x2, hasta xd. O sea, voy a utilizar esto como guía para escribir las derivadas. Entonces, ya sabemos que las derivadas con respecto a dos lambdas, todas son cero. Entonces, por ejemplo, esto lo que quiere decir es que estoy derivando lambda 1, luego esto es lambda 1, lambda 2, esto es lambda 1, lambda m, ¿verdad? Todos esos son ceros. Cada vez que derivo con respecto a dos lambdas, me va a dar ceros. Entonces, eso primero va a ser un bloque de ceros. ¿Ok? Las derivadas con respecto a los lambdas entre sí me van a dar bloques de ceros. Ahora vienen las combinaciones. Las combinaciones de lambdas con x, básicamente si yo derivo un lambda y un x, yo derivo con respecto a lambda y con respecto a x, lo que me queda es la derivada de la función que me da el lambda por la variable que me da el x. O sea, vean que aquí tengo derivada con respecto a lambda k y con respecto a xj. Eso me da la función k y la variable j. Considerando esas variaciones acá, entonces, por ejemplo, lambda 1 con respecto a x1 me da la variable 1. Voy a hacer un zoom ahí para que... Aquí sería menos derivada de la función 1 con respecto a la variable 1. La línea correspondiente a lambda 1, la fila, perdón, es la función 1. Entonces aquí sería menos, si puse aquí, perdón, aquí es un menos, porque aquí es menos, perdón, sí, ahí, con lambda me sale un menos. Es difícil cuando en el video no hay nadie viendo, entonces no me pueden corregir.
Aquí sería la derivada de la función 1 con respecto a x2 y así sucesivamente la derivada de la función 1 con respecto a la variable xd y se repite el patrón, ¿verdad? Aquí sería la derivada de la función 2 con respecto a x1, derivada de la función 2 con respecto a x2, derivada de la función 2 con respecto a xd, eh, aquí derivada de la función d, perdón, la función m con respecto a x1, derivada de la función m con respecto a x2, derivada de la función m con respecto a xd. Y es una matriz simétrica, ¿verdad? Entonces lo mismo va al lado de acá. Aquí sería menos derivada de la función 1 con respecto a x1, menos derivada de la función 1 con respecto a x2, menos derivada de la función 1 con respecto a xd. Y voy a copiar la columna a ver si es más sencillo. Y solamente tengo que cambiar el número de función. Ok, entonces en ese caso sería, aquí sería función 2 y aquí sería función m. De nuevo, la función va de acorde con el lambda y la variable va de acuerdo con el x. Entonces quedaría eso y aquí en este bloque no hay mucho que hacer porque es la fórmula más complicada, ¿verdad? Es las segundas derivadas, entonces no hay mucho que decir. Lo que voy a hacer, voy a escribirlo voy a escribirlo de esta forma. Aquí lo que queda es el hessiano. Eh, Vamos a ver, voy a escribirlo así, el hessiano de L o más bien quiero escribirlo como de forma abreviada. Voy a escribirlo así. Hessiano de L, pero solamente en las variables x1 hasta xd. O sea, ahí no hay mucho que decir, ¿verdad? Porque las derivadas no hay ninguna simplificación. Entonces, es una matriz gigante, básicamente. Es una matriz por bloques. Donde el primer bloque es ceros. Y arriba aparecen, o sea, todas las derivadas de las restricciones. Aquí me aparecen, perdón, aquí me aparecen las derivadas de las restricciones que están rodeando a el hessiano con respecto a las variables. Aquí es donde aparece la función f. Vean que toda esta cosa de aquí, todo lo que está bordeando el hessiano, todo esto no depende de f, la dependencia de f está acá. Entonces, por eso se llama el hessiano bordeado o el hessiano orlado, porque tenemos las restricciones, están bordeando la función f. Entonces, con ese hessiano, que es un poco complicado, ¿verdad? Pero tiene una forma particular, yo puedo escribir el siguiente criterio. Eh, Ahora, o sea, es básicamente aplicarle el criterio que ya teníamos sobre matrices a esta matriz, pero resulta que considerando las restricciones y considerando estas otras cosas, el criterio se puede reducir un poco. La prueba de esto es un poco complicada, requiere espacios tangentes y requiere otras cosas, pero la cuestión es que
no tengo que calcular todos los determinantes, ¿verdad? Recuerden que en la otra había que calcular todos los determinantes y ver si alternaban, bueno, y ver distintos criterios. En esta no voy a tener que calcular todos los determinantes. Voy a tener que calcular unos cuantos. Lo malo es que van a ser los últimos determinantes, ¿verdad? Si tengo una matriz 27 por 27, probablemente tenga que calcular solamente 5 determinantes, pero van a ser los últimos 5, es decir, los más grandes. Pero bueno, voy a escribir el teorema. El teorema lo que dice lo siguiente. Sean f y g1 hasta gm funciones de R en R. Vamos a pedir que sean de clase C2. Eso para que no, para que la matriz sea simétrica, ¿verdad? Y voy a pedir que C sea un punto crítico ligado a las condiciones o a las restricciones G sub J de X igual 0, J igual 1 hasta M, con multiplicadores de lambda 1 hasta lambda M. Es decir, lo que sacamos hace un rato, ¿verdad? Teníamos un sistema donde encontrábamos el punto y encontramos los multiplicadores. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, lo que vamos a hacer es suponer lo siguiente. Vamos a ver cómo lo escribo en bonito. Vamos a ver, si el rango, esto es solo una condición teórica que es, o sea, simplemente la voy a enunciar para que lo tengan completo, pero si el rango, vamos a ver, quiero que sean M. Si el rango de la matriz, voy a escribirlo así, si el rango de la matriz de esta matriz sería el jacobiano de la función G, donde la función G es meter todas las restricciones en un vector. Si el rango de esa matriz es M, eh, y H, vamos a poner H, la matriz hessiana, orlada, o sea, la matriz gigante que acabo de hacer, y H1 hasta H D más M, los menores principales, dominantes, los menores principales dominantes de H. Entonces, aquí es donde viene el criterio que es un poco complicado. Vamos a verlo de esta forma. Si
menos 1 a la m, HJ es mayor que cero para todo J, tal que 2m más 1 menor o igual que J menor o igual que D más M, entonces F tiene un mínimo ligado en C. Esta matriz hessiana orlada es en el punto C, ¿verdad? Ok, entonces, bueno, ahorita explico un poco más esas condiciones un poco extrañas. B, si menos 1 a la J menos M por HJ es mayor que cero para todo J, tal que 2m más 1 es menor o igual que J menor o igual que D más M, entonces F tiene un máximo ligado, o sea, ligado significa que es con restricciones en C. ¿Ok? Y la C, si si los determinantes, si los HJ son distintos de cero, si los HJ son distintos de cero para 2m más 1 menor o igual que J menor o igual que D más M, pero no siguen ningún patrón anterior, entonces son puntos de silla ligados. Y por último, si algún HJ es igual a cero para 2m más 1 menor o igual que J menor o igual que D más M, el criterio no decide. Ok. Entonces vamos a explicar un poquito esas condiciones un poco extrañas. Vean entonces que aunque tenemos D más M, o sea, número de variables más número de restricciones, menores principales, no necesito todas. Me están dando, me están diciendo que solo tengo que fijarme en, la, en estas, ¿verdad? Desde el 2M más 1 hasta el D más M. O sea, son los últimos, ¿verdad? Porque D más M es el último. Entonces voy a hacer unas notas. Nota. La condición 2m más 1 menor o igual que j menor o igual que m más d o d más m, que aparecen todos, ¿verdad? Significa que solo vemos los últimos, voy a hacer el d más m
menos, o sea, ¿cómo calcula uno cuántos números hay? Los resta y le suma uno, ¿verdad? Así. O sea, si yo quiero ver los números entre 3 y 7, inclusive, incluyendo el 3 y el 7, yo lo que hago es a 7 le quito 3 y le sumo uno, ¿verdad? Entonces, vean que cuando uno hace esa resta, lo que me queda es d menos m. Entonces, solo vemos los últimos d menos m menores principales. Es decir, eh, el d es el número de variables y m es el número de restricciones. Por eso, como yo les había mencionado, esto tiene sentido solamente si hay más variables que restricciones, porque si no, es mucho el riesgo de que no haya soluciones, y en los casos en que hay soluciones y tenemos más restricciones que variables, las soluciones son triviales. Ok, entonces solo vemos los últimos d menos m menores principales. Es decir, por ejemplo, en el caso más típico, que es tres variables y una restricción, solo vemos los últimos 3 menos 1, o sea, dos menores principales. Eh, Aquí, en la condición A, menos 1 a la m, hj mayor que 0, vean que en esa condición, eso no depende del menor principal, ¿verdad? Es decir, esto implica que todos los menores, que todos los últimos menores principales, voy a poner cuántos, los últimos d menos m menores principales tienen el mismo signo, tienen el mismo signo, y eso va a ser menos 1 a la m, donde el m es el número de restricciones. Es decir, si m es impar, la condición esa lo que quiere decir es que la HJ es menor que 0 para todo J, o sea, para los últimos menores principales, y si M par, eso lo que quiere decir es que HJ es positivo para todos los 2M más 1 menor o igual que J, menor o igual que D más M. Entonces, o sea, la condición, vean que esta condición es condición para que haya un mínimo, ¿verdad? Para que haya un mínimo, todos los últimos menores principales tienen que tener el mismo signo. Y no solamente tienen que tener el mismo signo, sino que ese signo tiene que ser menos 1, o sea, depende del número de restricciones, ¿verdad? O todos el mismo y todos negativos o todos positivos, depende cuántas restricciones tengamos. Ahorita vemos casos particulares. La condición B, que era menos 1 a la J menos M, menos 1 a la J menos M HJ mayor que 0, vean que ahí sí va variando con respecto al J, ¿verdad? Entonces, el M es fijo, pero el J va variando. Entonces, eso significa que los signos alternan, significan que los signos alternan, pero el último debe ser
El último debe ser menos 1 a la d. O sea, es decir, o sea, el problema es que hay que ver todo, ¿verdad? Hay que ver la dimensión y el número de variables para poder tener el criterio. Y bueno, y la condición de C solo dice que todos son distintos de cero, pero no siguen los patrones anteriores. Entonces voy a ver un caso particular. Caso, por ejemplo, los casos que estamos viendo, D igual 3, M igual a 1. Es decir, el caso en que tenemos tres variables y una restricción. En este caso, lo que hacemos es mirar, o sea, consideramos solamente los últimos d menos m igual a 3 menos 1 igual 2 menores principales. ¿Ok? En ese caso, los menores principales, o sea, voy a subrayar esto. Vean que en ese caso la dimensión de la matriz hessiana de L es 4, bueno, voy a escribirlo mejor así. La matriz hessiana de L es 4 por 4, ¿verdad? Entonces hay 4 menores principales. Entonces, eso lo que quiere decir es que vemos los últimos d menos m, los últimos dos menores, es decir, H3 y H4. Ok, entonces el criterio se transforma en lo siguiente. Vean que hay una restricción. Hay una restricción. Entonces, menos 1 a la m es menos 1. Entonces, lo que el criterio diría lo siguiente. H3 menor que 0 y H4 menor que 0 implican que hay un mínimo. B. Vamos a ver cómo es B. Es la idea es ver el signo de H3 y H4. Entonces, recuerden que M es 1. Entonces, voy a escribirlo aquí y luego lo borro. Tengo que ver cuánto es menos 1 a la J menos M, ¿verdad? J es el menor que estoy viendo en ese momento y M es el M fijo, que es menos 1. ¿Verdad? Entonces, en ese caso, si J es 3 y M es 1, entonces es par. Y si J es 4 y M es 1, entonces es impar. Entonces, esta combinación, mayor que 0, menor que 0, implican máximo ligado. Bueno, voy a escribirlo mejor para que no haya confusión. Aquí la idea es que J menos M es igual a 3 menos 1 y eso es igual a 2. Aquí sería J menos M es igual a 4 menos 1 y eso es igual a 3. Entonces implica negativo. ¿Ok? Entonces esas son las condiciones. De nuevo, vean que o sea, no hay un criterio general como por todas las dimensiones, sino que para cada dimensión y para cada número de restricciones hay que sacar cuál es el criterio correspondiente. Eh, Vean que ahí es alternados, pero estamos terminando en aquí tenemos tres variables, ¿verdad?
como tenemos tres variables, el último tiene que ser negativo. O sea, el signo del criterio A depende del número de restricciones. El signo del último acá depende del número de variables. Entonces, como tenemos un número impar de restricciones, todos estos son negativos. Como tenemos un número impar de variables, el último aquí tiene que ser negativo y a partir de ahí todos alternan. Ahí solo tenemos dos, pero alternan. Y el criterio C dice que si H3 y H4 son distintos de cero, entonces, y no sigue ningún patrón anterior, entonces es un punto de silla. ¿Cuáles casos nos quedan? Nos queda el caso H3 positivo, H4 positivo o el otro caso sería H3 negativo, H4 positivo. Esos son los dos casos donde son distintos de cero, pero no siguen los patrones anteriores. Entonces, en ese caso, hay un punto de silla. Ok, entonces, en ese caso particular, el criterio toma esa forma. Veamos otro caso particular. Vamos a ver los criterios en varios casos particulares. Caso particular, dimensión igual 2, m igual 1. O sea, dos variables, una restricción. Entonces, en ese caso, vemos, voy a escribirlo en plural, aunque no va a ser plural, vemos los últimos, d menos m igual 2 menos 1 igual 1, menores principales. O sea, la ventaja es que aquí solo hay que ver uno. ¿Por qué pasa eso? Entre más restricciones haya, es menos las cosas que hay que ver para clasificar. O sea, porque tantas restricciones hacen que el problema más bien, cada vez el dominio en el que estamos trabajando sea más estricto. Entonces, por ejemplo, si tenemos muchas variables y muy pocas restricciones, entonces hay más factores a considerar. Pero, por ejemplo, si tenemos dos variables y una restricción, entonces basta con calcular un determinante, básicamente. Entonces, solo vemos un menor principal. Vean que en este caso, o sea, es decir, miramos solamente H3, porque estamos en un problema 3×3. Ok, y menos 1 a la m, menos 1 a la m en este caso, menos 1 a la m en este caso es menos 1, ¿verdad? Entonces el criterio se convierte en lo siguiente. Básicamente es H3 menor que 0, ahí mínimo, y el B, H3 mayor que 0, ahí máximo. Vean que lo curioso es que en este caso no existen puntos de silla. Si se da este caso, no existen puntos de silla porque ahí estamos cubriendo todos los casos en que el H3 es distinto de 0. Y bueno, y el último sería, si es 0, no hay criterio. No hay criterio. En el caso anterior, quizá me faltó eso, pero en el D es que sería si H3 es igual a 0 o H4 es igual a 0, no hay criterio. O sea, todos tienen que ser distintos de 0 para que haya criterio. Entonces, ese caso particular es muy sencillo. Un caso 2×2, si le meto una restricción, ya básicamente no existe la posibilidad de puntos de silla.
Y por último, para terminar otro caso particular, que es los casos que pueden salir, D igual 3, M igual 2, es decir, 3 variables, 2 restricciones. En ese caso, de nuevo, solamente vemos al último. Vemos solamente el último menor. Es decir, H5, ¿verdad? Porque ese es un sistema 5 por 5. Y vean que en este caso, menos 1 a la m es igual a menos 1 a la 2, que es igual a 1, que es positivo. Entonces, el criterio aquí se convierte en lo siguiente. Si H5 es positivo, hay mínimo. B, si H5 es negativo, hay máximo. Y C, si H5 es igual a 0, no hay criterio. Entonces, básicamente, cuando el número de restricciones es uno menos que el número de variables, básicamente es ver el signo del determinante. Entonces, pero depende del número de restricciones, ¿verdad? No siempre positivo significa mínimo, negativo significa máximo. Depende de si el número de restricciones es par o impar. Entonces, teniendo estos criterios, yo puedo clasificar los ejemplos que hemos tenido. Entonces, voy a volver al ejemplo, vamos a ver el primero que está en este documento. Eh, Aquí está. Encontrar los puntos críticos ligados de esa función sujetos a esa condición un poco grande, ¿verdad? Entonces, en ese primer ejemplo, vamos a ver qué habíamos sacado acá. En ese primer ejemplo, no me acuerdo. Ah, bueno, aquí están los puntos. Habíamos sacado 2 puntos. Entonces, voy a copiar el ejemplo. Necesito en algún momento las derivadas. Entonces, voy a copiar todo esto. Voy a copiar todo el enunciado. Vamos a ver. Ok. Pero ya ahí habíamos calculado en algún momento los puntos críticos, ¿verdad? Voy a copiarlos y el lambda respectivo. Ok. Entonces, aquí en lugar de poner encontrar, voy a poner clasificar. Ok, entonces tenemos la función, tenemos las restricciones y ya tenemos calculados los puntos críticos con el lambda correspondiente. Entonces lo que voy a hacer es armar la función de Lagrange. Solo hay una restricción y 3 variables. En ese caso la función es x a la 2 más y a la 2 más z a la 2 menos lambda veces toda la restricción. ¿Ok?
Y necesitamos las segundas derivadas de esa función. Pero la ventaja es que ya tenemos las primeras derivadas. Entonces, por ejemplo, L con respecto a X dos veces va a ser igual a, es la derivada de esto con respecto a X dos veces, la derivada de esto con respecto a X dos veces, ¿verdad? Entonces, en ese caso va a ser 2 menos 2 lambda. De hecho, pueden verificar que eso es así, ¿verdad? Pueden derivar directamente la función esta. O sea, ya habíamos calculado eso, eran las segundas derivadas de f más lambda veces o menos lambda veces las segundas derivadas de g. Entonces, eso es x con respecto, bueno, x dos veces, luego sería L con respecto a X y luego a Y. En ese caso sería solamente lambda. Creo que es eso, ¿verdad? Porque si derivo con respecto a X, me queda 2x menos lambda, 2x menos Y menos 2. Y si derivo eso con respecto a Y sería lambda. Luego L con respecto a X y luego a Z. Sería 0. Luego L con respecto a Y dos veces sería 2 menos 2 lambda también. Y luego la otra que no he calculado es Y con respecto a Z. Aquí todo es de clase C2 porque son polinomios. Entonces no ocupo calcular las XY y YX, todas son iguales. Y me faltaría YZ, ¿verdad? Nada más para tener todas. Y Y con respecto a Z me va a dar 0. Ah, bueno, me falta el LZZ. El LZZ entonces me va a quedar simplemente 2, que es derivar con respecto a Z dos veces. Y por último, ya sabemos que las combinaciones de un X, perdón, de un lambda con de dos lambdas entre sí dan 0. Y ya sabemos que las derivadas de, por ejemplo, L con respecto a lambda X va a ser 2x menos Y menos 2, que es lo mismo que la derivada de G con respecto a X. L lambda Y va a ser igual a la derivada de G con respecto a Y. L lambda Z va a ser la derivada de G con respecto a Z. ¿Ok? Entonces, el hessiano gigante va a ser lo siguiente. En ese caso es 4 por 4 porque son 3 variables y una restricción. Entonces va a ser, solamente hay una restricción, entonces hay un 0 arriba. Son las derivadas de G, va a ser algo así, menos Gx, menos Gy, menos Gz. Luego aquí menos Gx, menos Gy, menos Gz. Y aquí las derivadas serían Lxx, Lxy, Lxz, Lyx, Lyy, Lyz, LZX, LZY, LZZ. Y ya tenemos quiénes son todas esas cosas. Entonces, bueno, ese arriba va a ser un 0. La derivada de G con respecto a X es 2x menos Y menos 2. Entonces aquí es menos 2x más Y más 2. Y aquí lo mismo, menos 2x más Y más 2. Menos x más 2y menos 2. Entonces, x menos 2y más 2. ¿Sí? X menos 2y más 2. Y con respecto a z, creo que daba 0. Esas son las derivadas de g. Y luego siguen las derivadas del L con respecto a las variables x, y, z. Entonces, es 2 menos 2 lambda. Aquí va 2 menos 2 lambda, 2 menos 2 lambda.
LXY es lambda. Entonces aquí va lambda, aquí va lambda. Y LYZ, perdón, LXZ es 0. Aquí va 0, aquí va 0, aquí va 0 y aquí va 0. Y LZZ es 2. Entonces ese es el hessiano gigante. Y la cuestión es verla en los puntos. En los puntos, por ejemplo, en HL de voy a hacer 1, 1, 0, menos 2, 1, 1, 0, ¿verdad? Que se corresponde al punto 1, 1, 0 con lambda igual a menos 2, nada más que pongo menos 2 como la primera variable. O sea, esto es lambda x, y, z. Entonces me fijo a ver cómo queda la matriz en ese caso. En ese caso la matriz va a quedar 0. Si yo calculo en el punto 1, 1, 0, vean que si meto 1, 1 me queda 1. Si meto 1, 1 en el otro lado me queda entonces también 1. Aquí me va a quedar 0. Aquí me va a quedar 1, 1 porque la matriz es simétrica. Aquí 0. Aquí tengo 0. O sea, sería algo como así. Aquí va 2, que ese es constante. Y el lambda es menos 2. Entonces iría menos 2 aquí, menos 2 aquí. Y luego 2 menos 2 lambda. Pues como el lambda es menos 2, 2 menos 2 lambda es 6. Entonces esa es mi matriz hessiana. ¿Ok? Entonces, vean que ahí es un poquito... tengo que ver los últimos dos determinantes, ¿verdad? Porque tengo 3. Analizo H3 y H4. Porque tengo 3 variables, una restricción. Entonces necesito ver solamente los últimos dos menores principales. Vean también que, por ejemplo, H3 es 0, 1, 1, 1, 1, 6, menos 2, menos 2, 6. Y H4, por la forma en que se calculan los determinantes, vean que la última, si lo desarrollo por la última fila y la última columna, esto es 2 veces H3, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, solo necesito calcular el H3. ¿Ok? Entonces, H3, en ese caso lo puedo desarrollar por la primera fila, ¿verdad? Sería 1, bueno, más bien menos 1, por el determinante 2 por 2 de 1, 1, menos 2, 6, más 1 por el determinante 1, 6, 1 menos 2. Y eso va a ser igual a menos 1 por 6 más 2, más 1 por menos 2 menos 6. Entonces vean que eso es igual a menos 8 menos 8 es menos 16. Entonces el H4 es igual a 2 por menos 16 y eso es igual a menos 32. O sea, estamos hablando de que los dos determinantes son negativos. ¿Ok? Entonces, en ese punto vamos al criterio, en ese caso, ¿verdad? Estamos en el caso D igual 3, M igual a 1. Vean que los criterios en ese caso me dicen que si yo tengo todos los últimos dos negativos, entonces hay un mínimo ligado. Es decir, en este caso de acá,
Entonces, en el punto, creo que era 1, 1, 0, hay un mínimo ligado. ¿Ok? De nuevo, si todos tienen el mismo signo, hay que fijarse si corresponde con el número de restricciones, ¿verdad? Aquí todos tienen el mismo signo y como las restricciones, el número de restricciones son impares, entonces si son todos negativos, hay un mínimo. ¿Ok? Ahora podemos ver cuánto es en el otro. En el otro punto, el otro punto era 330 con lambda es igual a 6. Entonces pongo primero el lambda, 6, 330. De nuevo, esto es lambda x, y y z. Y en ese caso, la matriz es, no lo tengo resuelto por acá, la matriz en ese caso es, bueno, hay que hacerlo. 330, si meto 3 y 3, voy a copiar y pegar la matriz un momento para tenerla de referencia. Voy a pegarla por ahí nada más para ver la formulilla. Si meto 330, me quedan menos 3 más 2 menos 1. Entonces aquí me va a quedar 0 menos 1. Aquí me va a quedar menos 3 más 2 menos 1 también. Entonces aquí me queda menos 1 porque la matriz es simétrica. Aquí 0, 0, 0, 0, 0, 0. Aquí siempre es 2. Y lo que cambia es la diagonal un poco porque ahora va a ser 6, 6. 2 menos 12 es menos 10 y menos 10. ¿Ok? Entonces ya puedo borrar esta matriz que traje. Ok, entonces en ese caso, H3 es igual al determinante de 0, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, menos 10, 6, 6, menos 10. Ok, entonces en ese caso el determinante es 1 por menos 1, 6 menos 10, menos 1 por el determinante de menos 1, menos 10, menos 1, 6. Y eso es igual a 10 más 6 menos 6 menos 10. Entonces, esto es igual a 32. ¿Ok? Y el H4, de nuevo, vean que es igual a 2 veces H3. Entonces, esto es igual a 64. Entonces, vean que ambos son positivos. Ambos son positivos, pero no caen en ninguno de los patrones anteriores, ¿verdad? O sea, si todos tienen el mismo signo, tienen que ser negativos para que sea un mínimo. Signo alternado para que sea máximo. Pero si los dos son positivos, entonces en ese caso hay un punto de silla. Entonces hay un punto de silla. Hay un punto de silla ligado en este punto, en 330. ¿Ok? Entonces, así se clasifican esos puntos críticos. De nuevo, el criterio es un poco complicado y cambia dependiendo de cuántas dimensiones y cuántas variables, perdón, cuántas variables y cuántas restricciones tengamos. Voy a, tengo un ejemplo montado en Wolfram, voy a compartirles en Wolfram, que es el último ejemplo que tenemos, que fue el primero que hice hoy.
bueno, el primero del video de hoy. Vamos a compartir acá el Wolfram. En el ejemplo que hice, el primero de este video, teníamos la función, bueno, f era esta función de acá, y la restricción era esta función de acá igual a 0, ¿verdad? Entonces, aquí simplemente para ahorrarme los cálculos ya los monté en matemática, ¿verdad? Esta es la matriz hessiana y los puntos que habíamos sacado, perdón, aquí como tenía un error en mis notas, la matriz hessiana es esta de acá. Entonces, los puntos que habíamos obtenido en ese ejemplo, de nuevo, eran dos variables y una, perdón, eran tres variables y una restricción. Entonces tenemos que mirar los últimos dos valores principales. Entonces, los puntos críticos, vamos a cambiarle aquí. Vamos a ver. Los puntos críticos eran dos, ¿verdad? Eran 1, menos 1, 0 y menos 1, 1, 0 con con lambda igual menos un cuarto. Entonces le estoy escribiendo todo para que les quede ahí. Entonces, vamos a ver cómo convertir esto en texto. Quiero convertirlo en texto. Texto, así. Ok, entonces teníamos, eso era lo que teníamos, ¿verdad? Entonces, de nuevo, cuando ustedes calculan la matriz hessiana, les va a quedar algo aquí. Entonces, voy a evaluar cuánto es la matriz hessiana en ese punto. Entonces, voy a ver el primero, pongo el lambda de primero, ¿verdad? Entonces, es menos un cuarto, perdón, menos un cuarto, es el lambda, y luego el x, y, z. Entonces, 1, menos 1 y 0. Entonces, en ese punto, la matriz hessiana es esta de acá. ¿Ok? Entonces, voy a calcular el determinante de la primera submatriz de esta matriz de acá. Entonces, voy a calcular el determinante de, voy a insertar una matriz. Vamos a ver, 3 por 3. Sí, voy a calcular el determinante de esa matriz. Voy a copiar, no quiero copiar las primeras, sí, pegarlas acá, que ahí, y lo escribo como matriz. No sé si esto me va a funcionar, pero ese es el H3. Entonces, H3 es menos 64. Entonces, voy a ponerlo así, H3 es igual a menos 64 y eso es negativo. ¿Ok? Entonces, este es así. Vamos a ponerlo así. Ok, entonces ese es el H3.
Ahora, el H4 es el determinante de toda la matriz. El H4 es el determinante de toda la matriz y en ese caso queda 672. Entonces vamos a copiar. Entonces H4 es 672, que es positivo. ¿Ok? Entonces tenemos negativo, positivo. Tenemos negativo, positivo. Eh, el criterio me dice que, o sea, los signos alternan, ¿verdad? Los signos alternan, pero para que sea un máximo, el primero más bien debería ser positivo y el segundo negativo. Porque el último signo tiene que ser tiene que ir de acuerdo con el número de variables. Como son 3 variables, debería ser negativo por ser impar. Entonces lo que dice ahí es que hay un punto de silla. Entonces hay un punto de silla ligado. Yo les voy a enviar estos documentos, el archivo este que tengo que generarlo, pero lo que me dice es que hay un punto de silla ligado. Y bueno, y me voy a fijar en el otro punto. En el otro punto, que era cambiarle los signos, menos 1, 1, 0. La matriz es ligeramente diferente. La matriz es ligeramente diferente, pero entonces calculemos los determinantes. Voy a ver el determinante de la primera submatriz. No sé si me lo calcula, si solamente lo pongo así. Así sí me lo calcula. Da exactamente lo mismo. Probablemente aquí también me va a dar lo mismo. Sí, en los dos puntos me da igual. Eso debe ser porque la diferencia es el X y el Y. Entonces, básicamente en X y en Y, bueno, me está dando exactamente lo mismo. No sé si dice algo mal. Sí, es porque básicamente si le cambio el signo a dos de las filas, o sea, esta matriz es igual a esta, cambiando el signo a las filas, ¿verdad? Si yo le cambio el signo a las filas, me queda lo mismo, entonces estaría cambiando, eh, se estaría sacando ese menos que no afecta al determinante. Entonces me queda exactamente igual, es decir, también hay un punto de silla. Ok, entonces en ese caso hay un punto de silla para, para ambos puntos críticos. Voy a volver a el iPad. Ok, creo que la vez pasada había un ejemplo de 3 variables. Ah, sí, este de 3 variables, 2 restricciones. Teníamos 3 variables, 2 restricciones y habíamos sacado un único punto crítico. Vamos a ver, voy a copiar la función. Voy a copiar la función. Entonces voy a poner ese ejemplo. Sujeto a las restricciones esas. Y en ese ejemplo habíamos sacado un único punto crítico. Este documento está quedando muy largo, entonces probablemente termine el video con este ejemplo y haga otro más cortito para la última explicación. Bueno, aquí está. Hemos sacado este punto crítico.
y tenemos dos multiplicadores en ese caso. ¿Ok? Vean que en ese caso la función de Lagrange, o sea, en ese caso es un sistema 5 por 5. La función de Lagrange es una función con dos multiplicadores, tres variables. En ese caso es la función x a la 2 más 2y menos z a la 2 menos lambda veces 2x menos y menos mu veces y más z. ¿Ok? Entonces, la matriz hessiana, aquí es un poco, es gigante, ¿verdad? Entonces, como hay dos restricciones, entonces hay un bloque 2 por 2 de ceros, las derivadas de la función g, o sea, son dos restricciones, ¿verdad? Entonces lo que va arriba son las derivadas de las restricciones. Entonces aquí iría menos 2, 1, 0, y aquí iría menos 1, perdón, más bien 0, menos 1, como es simétrico, aquí sería menos 2, 1, 0, 0, menos 1. Esas son las derivadas de las restricciones. Y luego irían las derivadas grandes. Entonces sería, aquí probablemente todo va a quedar lineal, porque si recuerdan de cuando habíamos resuelto ese sistema, las derivadas eran todas lineales, ¿verdad? El sistema al final de cuentas era lineal, entonces aquí todo me va a quedar constante. Entonces, aquí me va a quedar, por ejemplo, derivada con respecto a x dos veces, me va a quedar, si yo derivo con respecto a x, me queda 2x menos 2 lambda, entonces aquí va a quedar 2. Vean que si derivo o sea, si derivo esta partecilla con respecto a x, y, z dos veces me quedan 0, entonces al final de cuentas solo me interesa esta. Entonces con respecto a x dos veces es 2, con respecto a y dos veces es 0, con respecto a z dos veces es menos 2, y el resto es 0, ¿verdad? Porque no se mezclan. Creo que esto está bien, ya casi lo voy a verificar con el Wolfram. Bueno, de hecho lo voy a verificar de una vez porque quiero meter, o sea, que ocupo calcular ese determinante, ¿verdad? Como son tres variables y dos restricciones, solo necesito ver el último determinante. Entonces voy a cambiar un momentito la función. Voy a ponerle L2, creo que sí me deja ponerle L2 a una función. Ahora ocupo meter un segundo multiplicador, mu, y la función va a ser x a la 2 más 2y menos z a la 2. Esa es la función, menos lambda veces. La primera restricción es 2x menos y, menos mu veces y más z. Entonces, esa es mi función. Y ocupo calcular la matriz hessiana, que debería darme todo constante, es la función L2. Voy a meterle, tengo un mu extra, sería algo así. Eso me debería dar la matriz 5 por 5. Y voy a comparar rápidamente con lo que tengo, si es exactamente lo mismo. Ok, entonces esa es mi matriz 5 por 5. Y lo que voy a hacer es calcular cuánto es el determinante. Entonces, el determinante de esta matriz, vean que ahí ni siquiera me ocupo meter el punto porque ya la matriz en sí me dio constante. El determinante de esa matriz es menos 6. Entonces voy a volver a las notas.
¿Ok? Entonces, H5, que es en realidad el determinante de toda la matriz, es menos 6 que es negativo. Entonces, aquí nos vamos al criterio, ¿verdad? Como tengo dos restricciones, positivo significa mínimo, negativo significa máximo. Entonces, hay un máximo. Entonces, hay un máximo ligado en el punto, ya se me olvidó cuál era el punto, bueno, ese punto extraño, 2 tercios, 4 tercios, menos 4 tercios. ¿Ok? Pero entonces así es como funciona el método de clasificación. Voy a terminar este video acá porque ya quedó un poquillo largo. Entonces, quiero hacer un videito más, un videito corto con un ejemplo de por qué no es necesario hacer este método de clasificación en algunos problemas. Y luego vamos a ver por qué. Pero de momento este video lo voy a dejar acá.